No se debe matar. Y por eso está prohibido en la ciudad de Jerusalén que maten que condenen y maten a alguien. Tienen que sacarlo fuera de las murallas de Jerusalén, porque es una ciudad santa. Y si se mata dentro de la ciudad, se profana la ciudad. Y por eso hay que sacarlo. Bien, no se puede derramar sangre. No se puede matar, no se puede comer sangre tampoco, ni siquiera de un animal, mucho menos de un ser humano. Porque en la sangre está la vida. Y si usted come un animal con sangre, por eso usted está comiendo la vida del animal. Por ellos desangran el animal para comer la carne, pero no comer la sangre. ¿No le suena algo raro? Que Jesús dijo, coman mi carne y beban mi sangre. Por eso, ¿y cómo dice que vamos a tener que comer su sangre, a comer su carne y beber su sangre? ¿Cómo puede darnos a comer? Ese es un escándalo para la mentalidad judía, porque el derramamiento de sangre es ofensa. Y mucho menos ahora Jesús, que dice que se lo va a dar, nos lo va a ofrecer. Nosotros que sabemos lo que es una bendición. Nosotros sabemos la bendición que es la Eucaristía, cuando su carne y su sangre la recibimos para recibir la vida de Cristo. Es la primera vez que yo quiero comer algo en lo que yo me quiero convertir. Me quiero convertir en Cristo, quiero comer su carne y beber su sangre para convertirme en Cristo. ¿Qué otra cosa más bella podría pasar que convertirme y recibir la vida de aquel de quien le he comido la sangre, si ese es Cristo Jesús? Pero el homicidio va más para allá todavía. No es solamente quitar la vida. Acuérdense de Jesús, cuando en el capítulo 5 de Mateo estaba aclarando los asuntos de matar. ¿Se acuerdan? En el capítulo 5, versículo 21, que decía, se oyó que se les dijo, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pero yo les digo que todo el que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín. Y el que le llame renegado será reo de la gehenna de fuego. Si pues al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas entonces de que un hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano y luego vuelves y presentas la ofrenda. Aquí Jesús nos está diciendo, matar no es solamente quitarle la vida a una persona. O sea, matar es un pecado que comienza con el desprecio al hermano y que culmina si uno le va dando cabida, culmina en el asesinato. Pero el asesinato se va cocinando poco a poco. No es solamente cuando igual que el adulterio, igual que todos los demás, que Jesús ya usted comienza a mirar a la mujer, ya comenzó, ya arrancó. En esa carrera hacia el pecado ya arrancó. Y por eso Jesús está comenzando a advertir lo que le pasaba a Caín. Caín, aún sin haber matado a Abel, ya tenía el pecado de quererlo matar y ya lo llevaba adentro. Ya lo llevaba adentro y ya le envidiaba. Y entonces por eso la sangre es fuerte, la sangre clama. Entonces, acuérdense que cuando la sangre le llega a Dios, Dios le dice a Caín, ¿qué hiciste? Kol de mi agida, soakin eli min haaretz. La voz de la sangre de Abel me está llegando desde la tierra. La voz, o sea, la sangre tiene voz. En el contexto bíblico, la sangre ya es un reclamo de justicia. Y ya aquí le está gritando la voz. Pero nosotros, por suerte, tenemos una voz que habla más claramente. Abran, por favor, el capítulo 12 del libro de Hebreos. Estamos en el centro del argumento. Capítulo 12, versículo 22. Dice, ustedes en cambio no se han acercado al monte de Dios, al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miríada de ángeles, reunión solemne y asamblea de los primogénitos inscritos en los cielos, y a Dios juez universal y a los espíritus de los justos llegados a su consumación, y a Jesús, mediador de una nueva alianza, y a la aspersión purificadora de una sangre
que habla mejor que la de Abel. La sangre de Jesús habla mucho mejor que la de Abel. Aquí comienzan los parecidos. Abel es el inocente, Jesús es el inocente, pero la sangre de este inocente es diferente completamente. Habla mucho más claro. La sangre de Abel clama justicia. La sangre de Jesús clama salvación. La sangre de Abel nos acusa. La sangre de Abel maldice la tierra. Y la sangre de Abel nos declara asesinos. Por el contrario, la sangre de Jesús bendice la tierra. La sangre de Jesús nos absuelve. Y la sangre de Jesús pide por nuestra absolución para hacernos justos. Cada gota de la sangre de Abel tiene una lengua acusadora contra nosotros. Cada gota de la sangre de Jesús es una boca que clama misericordia y salvación por nosotros. Son dos sangres derramadas, pero en la carta a los Hebreos nos dice que la sangre de Jesús habla mucho más claramente y con una fuerza mayor. Mientras derramaba su sangre, Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sazonó la sangre inocente derramada de Jesús, fue sazonada con las mismas palabras que pedían aquella sangre que se derramaba, el perdón del pecador. En realidad, Caín, hubo un primero que debió haber odiado a otra persona. Podríamos hablar de Caín. Ya no vamos a meternos en el primer hombre y la primera mujer, de la cual ya hablamos. Y tampoco tenemos que ponernos a discutir ahora sobre el primer asesino. Y ese es Caín. Y en ese asesino tenemos que aprender a vernos nosotros. No solamente como asesinos, sino como aquellos que despreciamos al hermano, como aquellos que pecamos. Porque todo pecado, incluso, queda todo arropado dentro de la acusación que clama por la sangre de Abel, por el sacrificio de haber asesinado a alguien que no tenía que morir. Así entonces nosotros tenemos que oír esa voz de la sangre de Jesús, porque ahora hay un nuevo Abel frente a los Caín que pedían la muerte del justo. Sacrifícalo, crucifícalo. Se sigue repitiendo y se sigue derramando sangre. Pero ahora esta sangre tiene una gran novedad. Dice Gálatas 3:13, Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición por nosotros. Pues dice la Escritura: maldito todo el que está colgado de un madero. Para bendecirla entonces, derramó su sangre, porque Jesús tomó, el lugar de ese asesinato inicial de Caín contra Abel para desactivar la fuerza condenatoria que tenía ese pecado y que pesa sobre nosotros. Es hermoso porque aquí hay una gran asociación entre Abel y Jesús. Aunque la voz de la sangre de Jesús hable mucho más claramente y sea bastante distinta, sin embargo aquí nos invita a entender varias etapas. Primera etapa: ningún hombre en pecado puede ofrecer su sangre para salvar. O sea que la muerte de Abel no va a salvar a nadie. La muerte de un pecador, lo único que hace, asesinado por un hermano suyo, lo único que hace es maldecir la tierra. Por eso, nosotros tenemos que entender que cada persona cuya sangre, cada persona justa cuya sangre ha sido derramada, es una acusación. ¿Quién dice esto? Lo dice Jesús. Dice en el capítulo 23 de Mateo, versículo 33, dice así: serpientes, raza de víboras, diciéndole a los fariseos, ¿cómo van a escapar de la condenación? Por eso, he aquí que yo envío a todos los profetas, sabios y escribas. A unos lo mataron, a otros los crucificaron, a otros los azotaron en sus sinagogas y los persiguieron de ciudad en ciudad, para que caiga sobre ustedes toda la sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la sangre del inocente Abel hasta la sangre de Zacarías, a quien mataron en el santuario, en el altar.
desde Abel hasta Zacarías, todos los muertos lo único que hacen es acusar a los pecadores, nosotros. ¿Qué había que hacer? Había que hacer sacrificios. Moisés pidió al pueblo que hiciera sacrificios y que ofreciera machos cabríos. Eso por lo menos, estamos hablando del número 2, la ofrenda de un macho cabrío inocente, por lo menos purifica relativamente. Hebreos 9:13 dice que la sangre de las vacas y de los sacrificios de los animales sacrificados purificaba en cierta medida. Ya era un avance. Matar a un hombre para sacrificar lo imposible, eso es abominable. Matar a un animal, eso es un sacrificio que sirve momentáneamente en orden a la purificación. Y entonces solamente la sangre humana inocente, solamente la sangre humana inocente es capaz de ser agradable al Señor. Sangre humana inocente que nos salva. Sangre humana porque dice el capítulo 9 de la carta a los Hebreos que sin sangre no puede haber redención. Y no puede haber redención, por lo tanto en consecuencia es necesario que ahora las figuras de las realidades celestes sean purificadas por las realidades celestiales mucho más excelentes. Cristo Jesús ahora derrama su sangre, y ese Jesús que derrama su sangre de manera inocente es el nuevo Abel que ahora no clama por nuestra culpabilidad y por nuestra condenación, sino que clama por nuestra absolución. Y lo más hermoso, la sangre de ese permanece en la historia. La sangre de este permanece en la historia cada vez que Jesús dice, hagan esto en memoria mía. La Eucaristía sigue haciéndose presente, la sangre que clama por nuestra absolución y que nos invita a experimentar el poder transformador de Dios, que es capaz de llevar a un pecador al estado de gracia y de justicia. Por tanto, la sangre de Jesús habla mucho más claramente. Y en cada Eucaristía, aquí la sangre del nuevo Abel, aquella sangre que no fue derramada para que nos acusásemos, sino que esa sangre que fue derramada para que fuésemos nosotros absueltos por su misericordia, es la sangre que definitivamente nos abrirá las puertas del cielo. Aquellas que Adán, Eva y Caín nos habían cerrado. El homicidio no solo se refiere a quitar la vida. Matar es un pecado que comienza con el desprecio al hermano, que primero sucede psicológicamente.